Segundo bloque de Foro Médico, hablando esta noche de enfermedades renales. Nos acompañan el doctor Juan Acosta, nefrólogo, y la licenciada Silvina Gómez Sgarbi, nutricionista. Y bueno, y decíamos, entre todo lo que son líquidos, también está el alto consumo de alcohol, que es una realidad en nuestro país. ¿Cómo afecta al riñón? Y realmente las bebidas alcohólicas afectan no solamente el riñón, sino todos los órganos. El hígado, todo. Desde el punto de vista cardiovascular. Y nosotros somos un órgano que dependemos de cómo funciona el corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿me permitís? Sí. Los cerveceros dicen, tomo cerveza porque ayuda a mi riñón porque orino mucho. Sí. ¿Pero dicen o no dicen, doctor? Así mismo, mi querida. Dicen así, pero lastimosamente el riñón no lo toma como una ayuda. Lo toma como un trabajo extra. Ojo a los cerveceros, entonces. Sí, continúe, doctor. Entonces, generalmente produce un trabajo extra en el riñón en intentar depurar las sustancias tóxicas, ¿no es cierto? Le sobreexige prácticamente. Sí, trabaja de más. Entonces, al trabajar de más, ¿qué pasa? Cuando una maquinaria trabaja de más, llega un momento donde ya la eficiencia de esa máquina baja, digamos, más del 50%. Entonces, es lo que pasa con nuestro riñón. De estar trabajando bastante bien, va disminuyendo, obviamente, esa capacidad de trabajar, de depurar, de limpiar, serían términos, digamos, populares, para que el riñón pueda funcionar a la perfección. Entonces, el uso de bebidas alcohólicas, o sea, el consumo, mejor dicho, de bebidas alcohólicas, en este caso cerveza o puede ser otra, ¿no es cierto?, nos reditúa en beneficios para el riñoncito o ambos riñoncitos. Ni siquiera si lo alternan con agua, como es el caso del vino. Viste que el vino generalmente se toma también con agua y demás cosas para no deshidratarse, para cubrir lo que se deshidrata. Y sinceramente no. Por supuesto, a veces somos un poco permisivos con los pacientes cuando hay un evento social, pero como siempre le digo a los pacientes que no toda la semana tengas tu evento social, ¿verdad? O que no haya acontecimiento todos los días. Claro. Solemos permitirle en algunas ocasiones, por supuesto, cumpleaños, aniversarios, pero siempre con moderación, cuidando sobre todo ese órgano tan noble como el riñón. Ahora, nuevamente, vuelvo al tema de los síntomas. La gente que dice que le duele la parte baja de la espalda y lo asocia al riñón, ¿eso es un mito? No, podría ser en el contexto de un paciente que porte, por ejemplo, litiasis renal. Entonces, la litiasis renal sí haría eso, pero ¿qué pasa? Muchas veces vienen los pacientes y nos dicen, me duele mi riñón, entonces uno comienza a indagar en el consultorio realmente si hay posibilidades de litiasis renal. A veces te dicen, no, a mi familiar no tengo nada, no conozco por lo menos yo, entonces pedimos una ecografía y la ecografía a veces puede, digamos, ya informarnos eso, porque si es muy pequeña la ecografía también tiene, digamos, sus bemoles. Entonces vamos evaluando con una tomografía. Cuando el paciente viene realmente con una molestia y te dice puntualmente, porque ocurre eso, me duele acá en la altura del riñón, bueno, vamos a descartar que no sea obviamente secundario a un problema de litiasis renal. Pero si fuera por una hipertensión arterial, por una enfermedad renal diabética, porque la diabetes mellitus, quieras o no, es una causa importante acá en Paraguay y en el mundo realmente, porque fallan los riñones, o de otra patología de base, generalmente no producen ese síntoma de dolor. Sí, la litiasis renal, para que le quede claro también a los televidentes muchas veces, porque esta información a veces cuando le contamos en el consultorio es como que, ahora estamos aprendiendo, porque es un órgano grande que no se le da el valor que tiene que tener. Y aparte, el trastorno renal puede ser por puede ser por litiasis, puede ser por qué otra causa, por infección. Sí, tenemos pacientes, por ejemplo, y ahí vamos a detallar aquellos pacientes que pudieron haber nacido con alguna malformación congénita y que llegaron a la edad adulta sin ningún problema, pero que hay una malformación congénita, quieras o no, que predispone a las infecciones urinarias. Ahí tenemos, por ejemplo, las enfermedades por reflujo, que significa que se forma la orina, baja la vejiga y vuelve a refluir otra vez hacia el riñón, entonces producen infecciones urinarias que pueden ser denominadas pielonefritis. ¿Por qué? Porque afectan justamente el riñón. Es una de las causas también del por qué nuestros pacientes llegarían a diálisis. Las otras causas, por frecuencia, por supuesto, la diabetes mellitus. Es importante cuidar más que nunca nuestros riñones cuando portamos diabetes, ¿no es cierto? Porque son complicaciones microvasculares que lastimosamente seguimos viendo hasta hoy día, y todo por la falta de una buena educación. En este caso puntual, la alimentación, ¿cómo vinculamos la alimentación para cuidar ese riñón? La enfermedad crónica renal es lenta. No es que yo del día a la mañana tengo esta enfermedad, es bastante lenta, ¿verdad? Eso también es lo que uno tiene que empezar a entender, que de repente los síntomas no son así a priori, ¿verdad? Sino que hubo un proceso para llegar a donde estamos.
La alimentación es especialmente muy importante porque nosotros todo lo que consumimos dentro de lo que serían los nutrientes también va muy ligado a cómo afecta mi sistema. Nosotros no somos solamente riñones o hígado o corazón, nosotros trabajamos todo en equipo porque somos un conjunto de integral, órganos, ¿verdad? Integral. Eso que estaban hablando del tema del alcohol es sumamente importante. Sí, la gente, el alcohol, lo que no se entiende es que el alcohol no aporta ningún nutriente. Nadie se muere si no toma alcohol, ¿se entiende? Eso es muy pero importante, aparece al ¿verdad? revés, que se muere si no toma. Sí, ¿verdad? Pero tenemos que hablar que el alcohol, por ejemplo, no es una bebida que me proporcione nutrientes. Eso también es muy importante entender. Entonces también uno también tiene que hablar con el paciente y tratar de explicarle. Lo que pasa es que hay mucha fábula también alrededor de las bebidas alcohólicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los flavonoides, en el caso del vino, cuando hablamos, por ejemplo, de la cerveza, que la levadura, la cebada. Exacto. Entonces es como que la gente tiene esa idea. Claro, lo que pasa es que... Ese pensamiento mágico. Sí, en la actualidad también lo que nos pasa muchas veces a nosotros los nutricionistas y especialmente a los médicos también, que hay demasiada información de no fuentes médicas o de no fuentes serias. Entonces la gente se guía más por Dr. Google, ¿verdad? Sí. O lo que me dijo Google, lo que me... Este es el problema que estamos teniendo todo el tiempo. Entonces nuestra misión es educar, enseñar, explicar que no todo lo que está escrito en internet es real, porque muchas veces esto no tiene una fuente científica. Entonces es muy importante siempre acercarse al profesional, preguntar, leer etiquetas, es decir, hay un montón de cosas que uno tiene que trabajar con el paciente renal. ¿Existe una manera de cuidar el riñón a través de la alimentación? Siempre, ¿Existe siempre. Así un parámetro como para decir? El riñón, el corazón, de todo, de todo. Siempre nosotros lo que tratamos de hablar dentro de lo que sería el esquema de la dieta, tratar de reducir la cantidad de carbohidratos que se comen en líneas generales, ¿verdad? No quiere decir que sean malos. Como dijo el doctor, el tema de la fruta es genial, pero si yo me siento y como un cacho de banana, es demasiada cantidad de glucosa, porque eso se llama fructosa, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que uno tiene que saber cómo está comiendo y de qué manera está comiendo. Entonces, pero la gente que tiene una enfermedad renal puede comer, hay ciertas frutas que no puede comer. Porque tienen ciertos nutrientes que tenemos que saber que son importantes, que tenemos que reducir, que es el sodio, que es el potasio, que es el fósforo y la cantidad de proteínas que come el paciente. Eso tiene que reducir. Tiene que reducirse, tiene que ver con cada paciente cómo está a nivel clínico, ¿verdad? El doctor sabrá explicar esta parte, pero la parte clínica nosotros tenemos que ver ciertos valores como la albúmina, el clearance de creatinina, tenemos que ir viendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que se evalúa, doctora, para poder dar un buen plan y qué es lo que puede hacer y no puede hacer? Porque hay una línea muy delgada en el tema de pasar de una situación normal a una situación crítica, aparentemente. Así, vamos a dividir en dos grandes grupos. Aquel paciente que tiene un problema en los riñones pero que está en etapa prediálisis y aquel paciente que tiene problemas en los riñones y obviamente llegó a diálisis. En la etapa prediálisis somos un poco más, digamos, estrictos. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad es tratar de evitar lo más pronto posible que el paciente llegue a diálisis. Entonces es como que Perdón, lo más pronto posible. Quiere decir que ese paciente puede llegar a diálisis. Así mismo, tiene más probabilidades de llegar que de no llegar. Así mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Es como que retrasamos. ¿Por qué queremos retrasar? Porque queremos hablar con el paciente, informarle a la familia, por supuesto, preparar el acceso vascular, porque esto implica un acceso vascular por donde va a dializarse justamente, y somos estrictos. Disminuimos la cantidad de proteínas, como comentó acá la licenciada, ¿no es cierto? Disminuimos las fuentes de fósforo, de potasio y demás. Pero cuando vamos ya en la etapa dialítica, somos un poco más permisivos porque el paciente ya está en diálisis. Entonces, existe una entidad en diálisis que sería el síndrome inflamatorio. Sabemos, cualquier enfermedad crónica, no solamente el riñón, los pacientes cardiópatas o los neumópatas o los hepatópatas, problemas de hígado, ¿no es cierto?, conllevan un proceso inflamatorio. Entonces, tenemos que frenar ese proceso inflamatorio porque esa inflamación que va a llevar a que el paciente tenga más factores de riesgo de morirse por un infarto, de morirse por una infección, por algún evento en particular. Entonces, necesitamos evaluar cómo está la hemoglobina de ese paciente, volviendo al ámbito del riñón, necesitamos evaluar cómo están sus glóbulos blancos, cómo está el ácido úrico, cómo está el perfil renal, obviamente por más que el paciente se dialice, por supuesto, cómo está el fósforo, el potasio, el calcio, la albúmina, la prealbúmina, que muchas veces también pedimos para dosar, porque es importante disminuir el factor de riesgo, porque
el simple hecho, para que eso entienda también la audiencia, ¿no es cierto?, de tener una enfermedad renal crónica, a mí ya me predispone para que yo pueda hacer un evento cardiovascular o un evento cerebrovascular. ¿Qué significaría eso, digamos en cristiano, hablando mal y pronto? Un derrame cerebral, ¿no es cierto?, o un infarto o un miocardio. Entonces, tengo que cuidar. Y la alimentación es importante, pero hay otro pilar también, la parte psicológica. Por eso justamente me gusta este enfoque justamente multidisciplinario. Total. No solamente el médico, no solamente el personal de nutrición, no solamente el enfermero o el licenciado en enfermería que está con el paciente día a día, ¿no es cierto?, en diálisis, sino también el psicólogo. ¿Y por qué no? El asistente social, o si alguno profesa una religión también, aquel pastor o aquel sacerdote de su confianza, Claro. porque quieras o no, es una carga para todos. Entonces, para hay la que- familia, hay no que es sa- solamente el paciente. Así mismo, hay que saber Sí. sobrellevar eso, y yo creo que cuando la carga compartimos en familia es mucho menor y el paciente también se siente un poco más contenido, porque eso es lo que vemos con los pacientes, vienen a veces solos, entonces donde a veces uno le abraza a los pacientes porque se encuentra que está decaído. Bueno, uno te dice me voy a dializarlo, nadie va a estar contento con eso, pero Claro. ese simple hecho de abrazarle al paciente, decirle no estás solo, yo creo que es mucho mejor a darle su enalapril, a darle su losartán. Claro. Por supuesto, porque eso también anima y eso construye. Vamos a hablar también de los fármacos. Sí. ¿Sí? Y la incidencia de los fármacos en los riñones. Luego de la pausa vamos a hacer, sí, ya me marcan, tenemos que hacer la segunda pausa de la noche y volvemos. Estamos hoy desarrollando el tema enfermedades renales. Quédense ahí.